Lo escuchamos. Muchas gracias por su presencia. Buenos días, señor presidente del Consejo de la Magistratura, señores consejeros, honorables miembros del Tribunal Examinador, señoras y señores del auditorio, audiencia radial y televisiva. En esta audiencia que nos convoca a este proceso de selección a ministro de Corte, me asiste la plena convicción de que la Corte Suprema de Justicia y en particular los ministros que la integran pueden constituirse en factores activos de transformación en el contexto de las demandas de calidad y de probidad que son exigidas al Poder Judicial. Un rol fundamental que puede cumplir la Corte, asumiendo plenamente sus facultades de iniciativa legislativa y también sus facultades ejecutivas, a partir de las cuales me permito formular mi propia visión de lo que debe constituir el rol de la Corte dentro del ámbito de la administración de justicia para un eventual caso dado. En primer lugar, concibo un modelo de justicia donde el Poder Judicial logra asumir plenamente en los hechos sus facultades de autarquía, tal como está garantizada constitucionalmente. Esto sería la plena disposición de sus previsiones y recaudaciones presupuestarias, por ser esta una materia pendiente de ejecución y puesta en práctica, ya que la dependencia burocrática con respecto a la cartera ministerial del ramo supone en los hechos una sutil y dañina manifestación de subordinación. Coincido con quienes diagraman el Poder Judicial como un órgano independiente que defienda a su vez la independencia de sus magistrados, una independencia que debe ser igual de efectiva y operativa dentro de la dinámica de relacionamiento con los llamados poderes políticos del Estado. Y esto porque inserto el Poder Judicial dentro de la lógica y razonabilidad de un poder contramayoritario, esto es, ajeno a las características propias de un sistema de elección popular a través de mayorías. Se plasma en los hechos una permanente tensión entre las fuerzas de gravitación, por lo que yo creo que sería conveniente arribar a un mayor equilibrio con los denominados poderes políticos. Por eso considero plausible y celebro la iniciativa del Consejo de la Magistratura por enarbolar criterios de inclusión participativa y de transparencia dentro de este proceso de selección para ministro de Corte. Similar criterio podría tenerse en cuenta ante la coyuntura de una eventual modificación constitucional o un ajuste legal, en el sentido de proponer la estructuración de modelos más participativos, plurales y heterogéneos en el seno de aquellos organismos constitucionales que tienen a su cargo la selección, el nombramiento y el control de los magistrados judiciales, de una forma tal a relativizar esa práctica perniciosa que busca incidir sobre los magistrados en los fallos judiciales. Concibo, a su vez, un modelo de Corte con atribuciones netas y exclusivas para el área jurisdiccional, destinando el gobierno de los asuntos administrativos y de superintendencia a un organismo especializado técnico, sin que ello implique, por otra parte, una abdicación a su régimen de autonomía, que está también garantizado constitucionalmente, porque esta modificación
puede constituir un reaseguro en la tan anhelada independencia de este poder del Estado, un reaseguro a la imagen de la Corte como órgano colegiado, con total prescindencia de cualquier interés particular o exógeno, que por lo mismo resulta sumamente lesivo a la imparcialidad de los jueces. Precisamente por ser una de las mayores inquietudes de los justiciables y de la opinión pública, secundo a quienes afirman que debe contrarrestarse por diversos medios y métodos la mora judicial. Según mi humilde observación empírica a través de los años de desempeño en la magistratura y como un simple observador ciudadano, considero que esta mora judicial es originada por diversos factores concurrentes que se expanden con un alcance sistémico. Por lo tanto, habría que actuar en diversos frentes. Primero, considero que la inexistencia de filtros previos de admisión de casos dentro del Poder Judicial acelera el colapso del sistema por la recepción indiscriminada de casos, desde los más complejos y difíciles hasta a veces los de más simple tratamiento y solución. Por ello, mediante el bosquejo de un plan piloto experimental y segmentado en primer término, podría buscarse la ampliación del espectro de aplicación de los mecanismos de mediación y de resolución alternativa de conflictos, configurándolos como mecanismos previos y necesarios y excluyentes para el acceso a la jurisdicción. Ello descomprimiría, aplicable a todos los fueros, la carga desmesurada de causas que acceden al sistema y podría facilitar asimismo el arribo a soluciones más expeditivas y menos onerosas. Siguiendo con la mora judicial en el ámbito penal, debe sopesarse al manejo poco diligente de ciertos operadores de justicia, que se verifican en algunos casos, la existencia de plazos reglados de extinción y de la acción en los procesos, que origina una conducta procesal muy discontinua de las partes, porque los intervinientes, en algunos casos, lejos de litigar con buena fe, propenden más bien a la concatenación de circunstancias y etapas meramente dilatorias. Por eso, concuerdo con algunas ideas esbozadas en el debate de discusión de la reforma penal, que propone o analiza la eliminación de la etapa intermedia como una de las fases autónomas dentro del proceso, de forma tal a que los requerimientos acusatorios presentados al término de la investigación sean analizados en su admisión y procedencia junto con trámites incidentales exclusivamente ante el propio tribunal de sentencia, reservando, por el contrario, la actuación y decisión de los magistrados o jueces de garantía para aquellos casos que concluyen con pedidos alternativos de terminación de los procesos, como por ejemplo criterios de oportunidad, homologación de conciliaciones, suspensiones condicionales del procedimiento y procedimientos abreviados. Ello podría subsanar el estancamiento que se suscitan las causas penales, sobre todo a la conclusión de la etapa investigativa. También debería superarse, en mi opinión, la atadura arreglada de los procesos penales a lapsos temporales específicos y uniformes, porque creo que dentro de esa problemática debe discriminarse variables de diversa, incisiva
intensidad muchas veces, como por ejemplo la conducta procesal de las partes, la mayor o menor complejidad de los asuntos tratados, por lo cual debe llamarnos la atención la falta de operatividad de la ley 4669/2012, que suspende la entrada en vigencia de la determinación del momento de conclusión de los procesos. Porque si bien puede resultar plausible la regulación legal en ese sentido, con el fin de garantizar la solución de los casos dentro de un plazo razonable, por otro lado, en los casos más complejos pueden suscitarse lamentables situaciones de impunidad, porque no es lo mismo, por ejemplo, la litigación o el tratamiento de una causa con uno o dos intervinientes que la tramitación de causas con varios actores procesales. En tercer lugar, creo que para combatir la mora debería desarrollarse legislativamente aquellos mandatos constitucionales de carácter programático relativos a la oralidad de los procesos y a los recursos de casación. Unos mecanismos que, ampliados a todos los fueros, puede propender a una mayor celeridad y a una evitación de los trámites meramente dilatorios dentro de los procesos. Puede ayudar a superar nuestro muy acendrado apego al escriturismo, a la creencia de que lo que vale es únicamente lo que está escrito. Lo mismo puede superarse o acontecer con el tratamiento del recurso de casación, aprovechando la coyuntura de extenderlo en su aplicabilidad a todos los fueros. Puede intentarse también en esta vía un desdoblamiento del régimen de impugnación que opera en nuestros tribunales, de manera tal que el Nobel Instituto quede reservado principalmente para la impugnabilidad de las resoluciones judiciales, llámense sentencias o autos interlocutorios, y reservando el régimen de impugnabilidad por vía de la inconstitucionalidad para la impugnación de aquellos instrumentos normativos de carácter general o específico, siempre y cuando, por supuesto, dentro de un consenso mayoritario de los actores políticos pueda arribarse a un régimen de modificación constitucional y legal. Finalmente, creo que como mayor homenaje a nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos, puede ser altamente positivo la creación de un marco institucional que brinde seguridad, amparo y protección a las víctimas, cubriendo un poco el vacío existente dentro de lo que se denomina en una nueva corriente el derecho a la defensa de las víctimas. Digo esto porque si bien existe la previsibilidad legal de la conformación del Ministerio de la Defensa Pública, se observa también que en la tramitación de las causas penales, ciertos hechos, sobre todo los que pueden ser clasificados como hechos punibles de acción penal privada, soportan o desembocan en altos índices de impunidad por la imposibilidad de que personas de insolvencia económica puedan acceder a la asistencia letrada de un profesional para el reclamo judicial de sus intereses. Muchas gracias. Al contrario, los agradecidos somos nosotros, doctor Gustavo Ramón Bóveda Romero, por su presentación y por atenerse al tiempo. En este momento nos están haciendo llegar las preguntas correspondientes. Le rogamos a la Secretaría General que nos los acerque en la brevedad posible para poder hacerle los cuestionamientos. Usted no tiene ninguna denuncia formal, por lo tanto no se la hemos transferido.
pero entonces le voy a leer las tres preguntas, son emitidas por el Tribunal de Honor. La primera de ellas dice: ¿qué significado y alcance tiene la autonomía universitaria declarada en la Constitución y cómo se armoniza ella con la responsabilidad del Estado en cuanto a la educación superior o universitaria? La autonomía universitaria, tal como está plasmada en la Constitución, es un requisito indispensable para la excelencia académica y educativa. Ello implica la atribución del estamento universitario para el autogobierno y constituye, creo yo, un parámetro de corresponsabilidad con el Estado para el manejo y la superación de los estándares educativos. Artículo 290 de la Constitución Nacional enmienda: prohíbe la enmienda respecto de la duración del mandato, no la reelección. ¿Admitiría usted la expresión duración del mandato con prohibición de reelección en el artículo previsto en el artículo 229 de la Constitución Nacional? A mi parecer, la duración del mandato conlleva una especie, dentro de lo que se puede considerar de manera más abierta, una cuestión relativa al mandato en sí. Por lo tanto, creo que la eventual decisión de someter esa medida a una enmienda constitucional puede traer aparejada muchas discusiones y discordancias en el ámbito constitucional. Por lo tanto, creería más razonable delegar esa eventual coyuntura para un trámite de reforma constitucional. Antes de ahora se formuló a otro postulante una pregunta que estimamos no fue contestada. Por el interés del tema, volvemos a repetirla. ¿Cuáles son las instituciones legales que se confrontan en la cultura de la vida y en la cultura de la muerte? En primer lugar, tenemos que partir de la base de que, si bien nuestro Estado paraguayo como forma de organización política se haya edificado sobre los sustratos de la creencia y la formación cristiana, nuestro mismo ordenamiento constitucional garantiza la libre creencia y la no profesionalidad oficial del Estado. Vale decir que el Estado carece de una religión oficial. No obstante, yo creo que esa dialéctica se presenta dentro de del relacionamiento fáctico natural de estamentos influyentes dentro de la vida cotidiana, como ser el orden de la Iglesia Católica, otras confesiones religiosas y naturalmente el Estado al amparo de las leyes por el otro. Muchas gracias, doctor. De las medidas alternativas a la prisión, ¿cuál es su posición contra algunos jueces que otorgan estas herramientas sin mayores controles para su cumplimiento? ¿Cuál es o sería su posición al respecto? Bueno, dada esa coyuntura, incurrirían esos magistrados por lo menos en una posibilidad de un tratamiento muy ligero del tema, dado que la modificación del artículo 245 del Código Procesal Penal establece de forma enunciativa, estándares reglados muy exigentes para la concesión de esas medidas alternativas. Muy bien, muchas gracias, doctor. Hay una pregunta del doctor Ever Ovelar, vicepresidente del Consejo, se la va a dirigir directamente. Doctor, usted mencionó
algunas ideas fuerza con relación a una eventual reforma legislativa para dinamizar el proceso penal y superar la mora judicial. Habló de salidas alternativas al proceso penal que se podrían disponer con un juez penal de garantías en el régimen de la audiencia preliminar, de manera a descongestionar el sistema. Ahora bien, prescindiendo de una iniciativa legislativa, que hoy no la podemos hacer aún de manera inmediata, usted como ministro de Corte Suprema de Justicia podría anunciar 3 vías concretas que como miembro de la Corte Suprema de Justicia podría implementar para de alguna forma hacer frente a esta mora judicial. En primer lugar, la posibilidad de recurrir a la iniciativa legislativa que la Constitución consagra o reserva a la Corte en materia de administración de justicia. En segundo lugar, la atribución y posibilidad de llevar a cabo en el ámbito de los hechos, sus facultades ejecutivas. Y en tercer lugar, mediante lo anterior, la implementación de planes pilotos o experimentales segmentados en primer lugar, tal como aconteció al momento de la implementación del nuevo sistema penal con el funcionamiento del llamado Tribunal Modelo, que creo que arrojó resultados muy positivos para la uniformidad de criterios. Muy bien, doctor Gustavo Ramón Bóveda Romero. El Consejo de la Magistratura le agradece formalmente su participación, su presentación, y queremos, como es tradicional, despedirlos con un fuerte aplauso, deseándole el mejor de los éxitos. Muchas gracias.